Muy buenas. Les saludamos desde la Universidad de Puerto Rico, la doctora Silvia López Palau, mi colega, la doctora Beatriz Rivera Cruz, y el doctor Oscar Cabrera Mergal, de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión estaremos desarrollando el tema de la sustentabilidad, el buen vivir y la desigualdad. ¿Por qué es importante los temas de la sustentabilidad y vivir bien en la Facultad de Administración de Empresas o en las facultades de Ciencias Económicas? Pues porque la sustentabilidad y la convivencia son asuntos éticos y las empresas, las empresarias y los empresarios son actores fundamentales de la vida colectiva. Lo mismo pueden, y en efecto lo hacen, generar desigualdad o mitigarla. También pueden ser buenos o malos vecinos. Por ello, la ética tiene que ser parte de la ecuación. Tenemos que internalizar que las empresas no operan en un vacío y que se tienen que responsabilizar por sus impactos. Nos toca crear una nueva cepa de emprendedores capaces de desarrollar empresas cónsonas con la ética y la cultura de la vida. Recordemos por un momento las ilustraciones simplificadas de los conceptos de sustentabilidad, que también se usan indiscriminadamente el término sostenibilidad, desarrollo sostenible como sinónimo. Y no nos vamos a poner aquí a discutir si son sinónimos o no. El caso es que se usan como sinónimos. Pero estos esquemas tienen la particularidad de que se presentan como si estos fueran fenómenos sencillos. De todas maneras, el modelo más simple de sustentabilidad busca el equilibrio entre el medio ambiente, lo social y lo económico. Noten que en la nomenclatura se habla de medio ambiente como si la naturaleza fuera un medio y no un fin en sí misma. Además, los aspectos políticos, culturales y espirituales quedan fuera de toda consideración. En el otro diagrama de sustentabilidad se incluyen los objetivos sustentables de erradicación de la pobreza, la prosperidad, la paz y la protección de la naturaleza y el clima mediante una alianza globalista sólida que parece dejar atrás a los estados-nación y nuevamente los aspectos culturales, políticos y espirituales. Ninguno de los dos incorpora el contexto de tiempo y espacio. En el diagrama sobre el buen vivir, se promueve un equilibrio entre la humanidad, la naturaleza y los ciclos vitales del universo, incluyendo aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y espirituales, enmarcados en un tiempo y espacio, lo que le añade amplitud y profundidad a pesar de la sencillez de su presentación. Los modelos reduccionistas y sobresimplificados no nos sirven para explicar la realidad, porque la vida y los problemas actuales son complejos y multidimensionales que se parecen más a un cubo Rubik sin resolver. Cualquier movimiento de elementos en una cara afectará de una forma o de otra a las otras dimensiones. Por eso afirmamos que nos enfrentamos a problemas complejos y multidimensionales que requieren abordajes inter, multi y transdisciplinarios para su comprensión y solución. Aquí veremos que aunque el desarrollo, la pobreza y la desigualdad son conceptos diferentes, están estrechamente relacionados entre sí. Están en el centro del enfoque de capacidad de Amartya Sen y del enfoque de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, teniendo todo un impacto significativo en el bienestar de las personas. Diversos autores defienden que el modelo actual de desarrollo y crecimiento económico ha brindado prosperidad a millones de personas, y eso es cierto, pero sin duda, al mismo tiempo, ha llevado a la pobreza continua y otras privaciones a otros muchos millones. También ha creado unos niveles sin precedentes de desigualdad que socavan la innovación, la cohesión social y la sustentabilidad. Por si fuera poco, ese modelo ha acercado al mundo a puntos de inflexión del sistema climático mundial y de la biodiversidad, poniendo en peligro la continuidad de la vida en el planeta. El desarrollo se asociaba tradicionalmente al crecimiento económico. Amartya Sen introdujo un cambio de paradigma en la forma en que entendemos crecimiento económico con sus trabajos en los años 80.
Eso tuvo mucha influencia en la formulación del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los cambios fundamentales fueron, número uno, el desarrollo se centra ahora en la persona como unidad de análisis, en lugar de la economía. Y número dos, la evaluación del progreso se hace en función de las capacidades y libertades de la gente, en lugar de los ingresos. El enfoque de Sen va más allá de la medida de bienestar en una sociedad y se centra en las oportunidades disponibles para cada individuo. El enfoque en el individuo significó transicionar del concepto de desarrollo económico o el contexto al concepto de desarrollo humano o de las personas. La comprensión y medición del desarrollo cambió de una única dimensión, los ingresos, a múltiples dimensiones. Esto es, a capacidades y libertades. Las múltiples dimensiones del desarrollo humano son flexibles, lo cual implica que cada contexto cultural y nacional puede tener un conjunto diferente de dimensiones relevantes. Como resultado, la formulación de políticas cambió drásticamente, ya que ahora está orientada a mejorar diferentes variables para promover el desarrollo humano, como por ejemplo la educación, la salud, las condiciones de vida, y no solo aumentar el nivel de ingresos de la economía. El crecimiento económico no es estrictamente necesario y no es en absoluto suficiente para mejorar el desarrollo humano. Fíjense cómo los componentes de esta definición coinciden y amplían esta idea y campo de acción de la sustentabilidad. Es importante notar que el desarrollo, en su concepción occidental y moderna, es un término que no forma parte de la cosmovisión ni idiomas de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el desarrollo humano es la expansión de las libertades de la gente, tomando en cuenta las capacidades que es la posibilidad real de lograr algo, que las personas valoran y el empoderamiento del individuo para participar activamente en los procesos de desarrollo en un planeta compartido. La pobreza se ha definido tradicionalmente en función de solo una variable monetaria, por lo general, el nivel de ingresos o el consumo. En este enfoque unidimensional, la pobreza se define y se mide como el porcentaje de la población cuyo nivel de ingresos está por debajo de una línea llamada umbral de pobreza, que se define en términos monetarios. Esa definición es típicamente la que utiliza el gobierno federal en Puerto Rico. El concepto de pobreza multidimensional también tuvo su impacto en el trabajo de Sen, definiéndola como uno complejo y multidimensional. Argumentaba que los pobres suelen carecer no solo de ingresos, sino de educación, de salud, de justicia, de crédito y otros recursos productivos y oportunidades. Por ello, la pobreza debe ser entendida como la privación de capacidades y libertades para lograr algo, para disfrutar de los seres y haceres esenciales de la vida humana. Con esta nueva definición, se reconoce la asociación negativa entre la pobreza y el desarrollo humano, y en última instancia, entre la pobreza y el bienestar de las personas. La nueva definición como un fenómeno multidimensional entraña problemas de medición por los requerimientos de información sobre las múltiples dimensiones y de juicios de valor para definir la importancia relativa de las diversas dimensiones. La pobreza multidimensional incluye indicadores de salud, educación y nivel de vida, entre otros.
El enfoque de la capacidad de Sen, el enfoque de capacidad de Sen abordó también el concepto de desigualdad. Argumentaba que el objetivo no debe ser igualar los resultados, porque no todas las personas convierten los resultados en bienestar de la misma manera. La relación entre los resultados y el bienestar de las personas depende de circunstancias ajenas al control de los individuos, tales como condiciones de la edad, el género y otros antecedentes familiares, discapacidad, condiciones sociales como los sistemas de salud y educativos, la delincuencia y las relaciones comunitarias, entre otros factores. Por tanto, el objetivo debe ser igualar las oportunidades que las personas tienen para ejercer sus libertades y no los resultados que obtienen. En este marco, la desigualdad de oportunidades se considera una limitación para las opciones y libertades de los individuos, lo cual repercute de forma negativa en su desarrollo y bienestar. No obstante, la desigualdad se ha centrado desde siempre en medir la distribución de las variables de resultados, como el nivel de ingreso, los logros educativos o el estado de salud de la población, utilizando medidas bien conocidas como el coeficiente Gini, el índice de Atkinson, el índice de Taylor y los ratios de percentiles. Tradicionalmente, la desigualdad se ha medido a partir del nivel de ingresos de los hogares mediante el coeficiente Gini, que toma valores entre 0 a 1. Mientras más se acerca a 0, puede decirse que la población es menos desigual. En cambio, valores cercanos a 1 indican un mayor nivel de desigualdad. De los pocos datos que se consiguen sobre Puerto Rico, porque recuerden que en Puerto Rico en unos datos, como somos territorio de Estados Unidos, no tenemos datos aparte, pero bueno, de lo que conseguimos, en Puerto Rico en el año 2000, el 10% más rico tenía 25 veces más ingresos que el 10% más pobre. En el 2012, eso aumentó a 33 veces. Y pues aquí, como nuestro público en gran parte es puertorriqueño, no nos tienen que hablar mucho del índice Gini para uno sentir esa desigualdad en nuestro diario vivir. Aquí algunos países que del 2000 al 2017 tuvieron una disminución moderada de la desigualdad, otros tuvieron una gran disminución y otros tres que aumentaron, que fueron Estados Unidos, Costa Rica y Puerto Rico, entre los países que estamos viendo de Latinoamérica. En esta otra gráfica podemos ver que Bolivia fue el país que más bajó la desigualdad en ese periodo, seguido de El Salvador, y en tercera posición está Ecuador. En ese periodo estuvo el gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena que tiene Bolivia, y yo creo que Latinoamérica también, ¿verdad? Ecuador tuvo un gobierno progresista con Correa, y pues ahí, de hecho, esos dos países en ese periodo reconocen los derechos de la naturaleza y lo elevan a nivel constitucional. Y segundo lugar está El Salvador, que para eso tenemos un invitado de lujo que nos explique un poco qué pasó en esas circunstancias, así que yo no voy a adentrarme en esos escenarios. Ya más adelante, cuando le demos la palabra al doctor Cabrera, podremos entender esto. Pero fíjense que al final, los países que lo que hicieron fue aumentar la desigualdad, están Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos. Sí, la desigualdad puede expresarse de múltiples maneras y hay una diversidad de acercamientos para medirla. En este primer informe sobre el desarrollo humano en Puerto Rico, se utilizaron varios métodos para estimar la desigualdad, como son las proporciones de percentilas, las comparaciones de la distribución de ingresos a lo largo del tiempo y el cálculo de dos indicadores de desigualdad ampliamente reconocidos, que son el coeficiente Gini y el índice Atkinson. Todas las mediciones realizadas llevan a una conclusión fundamental.
Puerto Rico tiene un serio problema de desigualdad que necesita atenderse con políticas específicas para revertirlo. No hacerlo significará agravar el estancamiento económico, los actuales problemas sociales y seguramente generar otros más graves. Las políticas que recortan cada vez más la capacidad de sobrevivir de la gente no son las indicadas para salir de la situación de recesión y depresión económica en la que se encuentre el pueblo. Y sobre esto habló Stiglitz hace cerca de 5 o 6 años sobre la situación en Puerto Rico y que las políticas no podían ser de recortes. De 1970 al 1988, durante esos 18 años, redujimos en nuestro coeficiente Gini tremendamente, indica que un 5%, y en 12 años, del 88 al 2000, lo recuperamos. Eso significa que tendríamos que hacer un cambio en las políticas para que eso ocurra. Beatriz, perdóname hacer un comentario porque parte de nuestra audiencia son jóvenes que no saben que donde ahora está el parque lineal, lo que había era un arrabal que vivía la gente, porque con basura iban ganándole al mangle y haciendo sus casas ahí. Mucha gente venía de los campos. Esta es una foto de la perla de esos entonces. No se parece en nada a la perla de ahora que tenemos en el viejo San Juan, ¿verdad? Pero pues aquí se ve la desigualdad, y esa desigualdad que había para los años 70, fíjense que en el año 2000 volvimos a ella, casi a ponernos en la situación donde estaban esos arrabales con todas sus tragedias. Algunos de estos arrabales se eliminaron para poner un Walmart, ¿verdad? Y para particular atención de los estudiantes puertorriqueños, en esta gráfica los tramos azul y rojo marcan los gobiernos azules y rojos que hemos tenido, para que vean un poco que hay es compartido, aunque sin duda los picos para arriba de los últimos años tienden a ser azules. Eso lo dice la gráfica y lo dice la historia, ¿verdad? Esto es importante, este tramito de aquí, del año 2000 al 2008, al 2006, por ahí, este tramo que está bajando aquí, fue cuando se trabajó con las comunidades especiales y se atendió precisamente la pobreza, ¿verdad? Y luego el último tramo es el gobierno de Fortuño, cuando vino la ley 7 y se votaron, perdieron sus empleos gran parte de servidores públicos, y además con el efecto dominó, muchos perdieron sus trabajos en el sector privado. Sí, esto es interesante en esa gráfica. Esa gráfica empieza en 1970. Sería fantástico si pudiéramos tener datos para los años, empezando en los años 30, donde nosotros todavía no teníamos un gobierno propio. Y luego los datos del periodo después del año 1940, que entonces empezamos el proceso para tener gobierno propio, y el proceso de operación manos a la obra, que es lo que nos lleva a una mejora que se ve en el 1930. Debo subrayar que lo de gobierno propio lo ponemos entre comillas. Sí, ciertamente, pero teníamos un gobierno menos propio. Sí, antes era definitivamente extranjero. Antes era definitivamente extranjero, abiertamente extranjero. Exacto. Finalmente, los asuntos más importantes para frenar el crecimiento de la desigualdad y reducir significativamente la pobreza, que representan los problemas más graves desde una perspectiva de desarrollo humano,
se identifican como los siguientes. Número 1, lograr estimular el crecimiento económico estable y permanente. Número 2, poner en marcha un proceso de descolonización y autodeterminación que defina una nueva relación con Estados Unidos y con el resto del mundo. Y tercero, recuperar la maltrecha democracia puertorriqueña, establecer un clima de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos. Número 4, promover la equidad en todas sus dimensiones. Número 5, potenciar la educación, la cultura y el conocimiento científico. Número 6, estimular la participación ciudadana, el diálogo y la concertación. Y número 7, establecer un manejo prudente de los recursos naturales. En esta lista no mencionamos específicamente el concepto de la salud, pero está integrado. El contrato social es un concepto que enfatiza las libertades y obligaciones mutuas en la sociedad, le ofrece legitimidad a la autoridad del Estado sobre la del individuo y ofrece un marco importante para crear armonía social. Data del siglo XIX, que se le atribuye a filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau, Hume. Es parte del conocimiento universal que provee la universidad y que necesitamos saber para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Todas las sociedades del mundo cuentan con un contrato social, aunque no resulte implícito en el quehacer diario. El contrato puede ser explícito como leyes o implícito como alzar su mano en el aula para pedir permiso para hablar. El contrato social se refiere entonces a los derechos y responsabilidades recíprocas del Estado y sus ciudadanos, y el reconocimiento de la reciprocidad constituye una relación en la que ambos acuerdan un balance justo. La Constitución es una parte explícita del contrato social de un país. Dicta lo que el gobierno puede o no puede hacer. Se supone que las personas que escogen vivir en el país están de acuerdo, en teoría, con lo que estipula la Constitución en cuanto a las obligaciones sociales y morales. La discusión de un nuevo contrato social tiene lugar cuando la relación recíproca no ocurre y se convierte en insostenible para algún sector o toda la sociedad. En los últimos años, en el Abya Yala, hay movimientos fuertes en varios países donde se está renegociando ese contrato mediante asambleas constituyentes para elaborar nuevas condiciones y atender las profundas desigualdades existentes. Ejemplo de eso, pues tenemos a Ecuador, a Bolivia, que hicieron sus nuevas constituciones en el 2008 y 2009, de avanzadas porque les reconocen los derechos a la naturaleza. Chile iba por el mismo camino, pero el domingo pasado, cuando tenían que aprobar o no los cambios a la Constitución, perdió el apruebo y ahora tienen que volver a como a una segunda ronda para volver a redactar la Constitución que quieren. Ellos habían tenido hace unos meses un referéndum donde el 80% de la población quiere cambiar la Constitución, pero la propuesta, esta primera propuesta que se hizo, solo tuvo el favor de un 33% de la población. Con esto completamos nuestra introducción para dar paso al doctor Oscar Cabrera Melgar, quien tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Sevilla con especialidad en Economía Internacional y Economía del Desarrollo. Temas muy pertinentes al tema que nos toca hoy dentro del programa vivencial de sustentabilidad y buen vivir. Es actualmente presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Fue presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador y jefe de su Departamento de Investigación Económica y Financiera, entre otras muchas posiciones de alta ingeniería. Ha recibido múltiples distinciones académicas, incluyendo ser reconocido como uno de los 3 economistas más influyentes de Centroamérica. Recientemente completó el informe Ni un paso atrás. Cerraremos las brechas de desigualdad multidimensional en El Salvador, como una iniciativa multidisciplinaria de Oxfam El Salvador, FUDECEN y el doctorado de Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador.
La investigación tuvo el propósito de analizar la desigualdad desde diversas ópticas en El Salvador para el periodo del 2014 al 2019, cuyos resultados compartirá en esta charla, que auguramos será una charla de lujo para todos los que participen. Muchas gracias al doctor Cabrera y bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar esta mañana con la doctora Silvia López Palau, también catedrática del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, la doctora Beatriz Rivera Cruz, y obviamente a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico que están recibiendo este tipo, pues, de cátedras, en mi opinión, con mucha información para la toma de decisiones. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Quizás dejar de compartir la presentación. Vamos a dar a conocer los resultados del primer análisis de la desigualdad multidimensional en El Salvador, que lo desarrollamos para el periodo 2014 al 2019. Este primer informe, junto con Oxfam El Salvador y Oxfam Intermón de España, lo denominamos Ni un paso atrás, cerremos las brechas de desigualdad en El Salvador. En el orden de exposición, primero que todo, voy a introducir de manera metodológica qué significa este marco multidimensional de las desigualdades y cómo fue el proceso de investigación. Pero sí creo importante citar a Amartya Sen cuando menciona que un modelo que reduzca la desigualdad debe de aspirar no solo a satisfacer las necesidades de las personas, sino también a mejorar las capacidades de todos los ciudadanos para llevar el tipo de vida que ellos mismos valoren. Es decir, vivir una vida buena, además vivir en una sociedad muy desigual, presenta un desempeño peor en un amplio conjunto de variables necesarias para esta vida plena, tales como la salud física, la salud mental, el logro educativo, la movilidad social, la tasa de embarazos adolescentes y no se diga los niveles de violencia e inseguridad. A continuación, vamos a desarrollar una visión panorámica de la desigualdad, como han planteado las dos colegas que me han precedido, que la desigualdad va más allá de las variables de ingresos. Y esto nos introduce a 6 dominios de la vida que hemos abordado. El primero es vida y salud, luego seguridad física y legal, educación y aprendizaje, seguridad financiera y trabajo digno, condiciones de vida confortables, seguras e independientes, y por último, la participación, influencia y voz que tiene la sociedad en la formulación de las políticas públicas, en el debate de los proyectos de ley en los congresos respectivos. Y digamos, la metodología no solo se queda en analizar las brechas de desigualdad de estos 6 dominios, no solo se queda en evaluar esos impulsores que están exacerbando la desigualdad, sino que desarrolla un conjunto de políticas públicas que faciliten la atenuación de estas brechas de desigualdad. A este conjunto de políticas públicas le hemos denominado un camino hacia la igualdad, pero en suma va planteando un nuevo modelo de desarrollo inclusivo para El Salvador, es decir, un nuevo contrato social que obviamente conforme la reconstrucción de nuestras instituciones políticas, nuestros sistemas judiciales legales y nuestras condiciones materiales
pero también la organización de la familia y la comunidad, nuestro bienestar, nuestras relaciones y nuestras perspectivas vitales. Eso es en suma un contrato social, como lo han explicado previamente. ¿Por qué es tan importante analizar la desigualdad multidimensional, no solo para el caso salvadoreño, sino también para el caso de Puerto Rico o América Latina, que es la región, la segunda región más desigual del mundo? Primero que todo, voy a dar un espacio de las principales medidas de desigualdad. Por ejemplo, el 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5.5 al día. A nivel mundial, las brechas salariales entre hombres y mujeres se han exacerbado en alrededor del 24% y hay 258 millones de niñas y niños sin escolarizar, 1 de cada 5. Cada año 100 millones de personas en todo el mundo se suman a la pobreza. Y ahora creo que es muy importante, dado que este estudio se desarrolló entre 2014 a 2019, incorporar otros elementos que nosotros hemos actualizado y mencionarles que en la primera semana de octubre lanzamos la actualización de este informe de la desigualdad multidimensional, ahora con una periodicidad trimestral, donde vamos a ir desarrollando 2 dominios en cada informe. Este primer informe analiza de nuevo vida y salud y seguridad financiera y trabajo digno. Pues las desigualdades de ingreso y riqueza han continuado elevándose desde que Oxfam encontró que tan solo 8 personas, 8 hombres en realidad, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, es decir, la mitad más pobre de la humanidad. La pandemia del COVID-19 y la guerra Ucrania y Rusia ha exacerbado aún más estas desigualdades, encontrando que la riqueza de los multimillonarios se ha incrementado tanto en los últimos 24 meses como lo ha hecho en 23 años. Y los 10 hombres más ricos poseen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. Estos datos son a este año. ¿Cómo fue que Fudesen y Oxfam pensó en desarrollar este informe? Primero que todo, entre enero y junio de 2020, en plena pandemia, iniciamos un programa de formación sobre la metodología, las experiencias previas en otros países donde se ha implementado esta metodología y el diseño de una estructura de gobernanza. Esto realmente ha sido el éxito de este informe, lo vamos a ver más adelante. Entre junio y octubre del 2020, nos dimos a la tarea de recopilar toda la información y la redacción de capítulos con alrededor de 7 investigadoras e investigadores, en donde yo tuve el honor de ser el coordinador académico de este informe. En noviembre hicimos las primeras presentaciones a foros de consultas con organizaciones de mujeres y feministas, también con la Comisión de la Juventud y expertos del Colegio Médico del Salvador para, pues, obviamente recibir una realimentación. Y entre diciembre de 2020 hasta abril del 2021 se redactó ya el documento en su versión final. También se hizo una estrategia comunicacional de lo que denominamos levantamiento de historias de la desigualdad, porque tratamos de reflejar que en El Salvador son las mujeres el rastro más claro de la desigualdad multidimensional. Y un desarrollo de un sitio web donde está este informe que es desigual. Pues Desigual ES, que obviamente dentro de este proceso colaborativo, llamémosle de naturaleza inclusivo, trabajó el comité directivo Oxfam en El Salvador y Oxfam Intermón junto con Fudesen. También se hizo un comité consultivo
que estaba conformado con representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, de la principal gremio de empresarios en El Salvador. También principales cooperantes, estaba la agencia española, la cooperación holandesa, la cooperación de Luxemburgo, entre otras agencias de cooperación. Y pues el equipo de investigación que les mencionaba, que eran expertos y expertas en estas áreas del conocimiento, y los foros de consulta que yo mencioné. Tuvimos el apoyo financiero de Oxfam, tanto Intermón como Oxfam América de Estados Unidos, la Unión Europea, y obviamente, digamos, nosotros abordamos la desigualdad desde múltiples perspectivas. Es decir, entendamos la desigualdad como un diamante que tiene diferentes facetas. Entre ellas, no solo vimos la desigualdad económica, ya sea medida a través de los coeficientes tradicionales, como es la riqueza, el ingreso, como son los coeficientes de Gini, de Palma, en fin, diferentes medidas, sino que también tratamos de ir evaluando las desigualdades desde la perspectiva social, desde la perspectiva política, y dentro de las desigualdades verticales, pues obviamente las medidas de desigualdad del ingreso, como el coeficiente de Gini, son medidas directas. Sin embargo, cuando observamos diferentes resultados, por ejemplo, tasas de mortalidad materna más alta o niveles más bajos de participación política entre ricos y pobres, pues estamos hablando de desigualdades verticales. También evaluamos las desigualdades horizontales desde la perspectiva de género, discapacidad, etnia, ubicación, ¿verdad? Entonces, ahí evaluamos el número de vidas potenciales que pierde una mujer. Digamos, también evaluamos otra serie, pues, de medidas de desigualdad. Esta es la estructura del marco de la desigualdad multidimensional que evaluamos según, digamos, la metodología desarrollada por la London School of Economics junto con practicionarios de Oxfam, pues en el mundo, basado en la metodología de Amartya Sen. Se definieron 7 ámbitos de la vida. Nosotros evaluamos para el caso salvadoreño 6. Dentro del enfoque de esta desigualdad multidimensional basado en este trabajo de la London School, encontramos aquellos motores principales de la desigualdad multidimensional o impulsores que exacerban. Y entre ellos nosotros encontramos, por un lado, que El Salvador tiene una economía pequeña y abierta, desprovista de políticas de demanda. Vale la pena mencionarles que El Salvador, aunque no es un estado libre asociado, sin embargo, nuestras élites empresariales tomaron la decisión de eliminar nuestra moneda propia y adoptar el dólar como moneda de curso legal. Esto obviamente ha generado, y el tiempo nos los ha dicho, nos ha generado grandes impactos, dado que las recesiones mundiales entran a El Salvador como un tsunami. No hay mecanismos de protección como lo tienen el 93% de los países del mundo que tienen su propia moneda, y obviamente una recesión mundial pega en el tipo de cambio y ellos pueden devaluar su moneda. El Salvador no puede, y por lo tanto se elimina de tajo la mano derecha, le decimos nosotros, que era la política monetaria, crediticia, cambiaria, la política financiera, y la política fiscal. Realmente su espacio de actuación es casi nula. Por eso decimos que esta economía
está desprovista de políticas de demanda y eso hace imposible a que la formulación de la política pública pueda incidir en reactivar la demanda agregada ante una caída del Producto Interno Bruto. A su vez, una economía con una desigual transformación productiva, es decir, una economía especializada más en servicios avanzados, en servicios de bajo valor agregado, y esto ha traído como consecuencia que nuestra estructura de las exportaciones esté especializada más en productos intensivos en mano de obra, en productos de origen tropical y animal. Eso ha traído como consecuencia que los niveles de productividad laboral entre 1990 a 2009, que es el modelo neoliberal que se implanta en El Salvador por las élites, en la cual se caracterizan por una serie de privatizaciones discriminadas y por otro lado también se caracteriza por la guinda que le faltaba al pastel, que fue la dolarización. Esto ha traído como consecuencia que este modelo, el crecimiento de la productividad, haya sido nulo de apenas 0.6% y una tasa de crecimiento del 2.6% y una renta per cápita de apenas 1.8%. Luego, venimos posteriormente, existe otro modelo de desarrollo, digamos, que trata de, obviamente, de atenuar los impactos de este modelo neoliberal, en donde obviamente se da énfasis a, digamos, un conjunto de políticas sociales que le hemos denominado a este modelo que va entre 2010 a 2019, un modelo neoliberalismo mitigado con transformaciones productivas y sociales derivadas de dos sucesivos gobiernos de izquierda. Sin embargo, como podemos observar, ese ADN de las reformas neoliberales no se eliminaron y eso dio como consecuencia una productividad de apenas 0.4, una renta per cápita del 2% y un crecimiento económico de 2.5. A su vez, encontramos otro impulsor que nos menciona que hay un conjunto de valores, de normas, de prácticas y estructuras que están perpetuando la discriminación, la intolerancia, especialmente la discriminación contra las mujeres, la población LGTBI, los pueblos nativos o los pueblos originarios y la juventud. Digamos, vamos a entrar rápidamente por efectos del tiempo al primer dominio, que es vida y salud. Y en este dominio quizás vale la pena mencionar cómo ya empezamos a encontrar brechas de desigualdad de género. Por ejemplo, las mujeres están perdiendo casi 10 años de su vida potencial por enfermedades no transmisibles. También las tasas de morbilidad en las mujeres son de 2 dígitos del 17% frente a un 6% en los hombres. Y la desnutrición crónica en menores de 5 años afecta 1.5 veces más a la niñez del campo o de las zonas rurales que de la ciudad. Otro elemento que encontramos es que el 88.7% del territorio salvadoreño es catalogado como un territorio de alta probabilidad a los desastres naturales y acá vive alrededor del 95% de la población. Así como la metodología nos recomienda encontrar impulsores nacionales, la metodología de la desigualdad también encuentra impulsores a nivel de cada dominio que están, digamos, acelerando estas brechas de desigualdad. Estos son el acceso desigual a los servicios básicos de la salud y obviamente también tenemos la exposición a
a accidentes, a desastres y a riesgos ambientales, ¿verdad? Recordemos que tener buena salud es el factor más importante que determina el bienestar y va de la mano de una buena atención sanitaria a la población. De todos es conocido que la Organización Mundial de la Salud recomienda destinar al menos un 5% del gasto en salud como porcentaje del PIB para alcanzar una cobertura universal mínima. Otros indicadores que yo creo que es muy importante mencionarlos en cuanto a mortalidad, entre 2010 a 2015, una tasa del 17, pero se reduce al 14.6 en el periodo 2015 a 2020. En cuanto a la morbilidad, se ve también que no solo hay brechas a nivel de género, sino que también de ingresos, donde los hogares de altos ingresos, su tasa de morbilidad es más baja, del 11%, respecto a los hogares más pobres del 16. En cuanto a alimentación, también vemos la desnutrición crónica urbana es del 11.4 frente a la rural del 16.6%. Han habido avances notables en salud sexual y reproductiva en El Salvador. Sin embargo, existen todavía cuellos pues, de botella muy ampliamente citados en el informe, dentro de los que, en mi entender, uno son la tasa pues, de embarazos adolescentes, que en el caso salvadoreño están levemente por debajo del promedio pues de América Latina. Entonces, todavía vemos riesgos en que con la pandemia del COVID-19, este tipo de situaciones se han exacerbado. También la inseguridad alimentaria en las mujeres y la desnutrición y la obesidad. En cuanto al dominio, seguridad física y legal, nuestro estudio encontró que cada día 16 niñas y mujeres están sufriendo una o más agresiones sexuales. También, aunque la tasa de homicidios en El Salvador ha venido disminuyendo, todavía en 2019 era 6 veces mayor que la media mundial. Incluso se ha encontrado a través de investigaciones periodísticas serias de un periódico local, El Faro, que los últimos gobiernos para poder gobernar han hecho pactos con las pandillas. Y este es un indicador que obviamente tiende a restarle credibilidad a las estadísticas de homicidios en El Salvador. La mitad de las personas considera que la policía defiende los intereses de los poderosos y no de la ciudadanía. Y El Salvador en el 2019 pues tenía la segunda mayor tasa de privados de libertad. Quiero comentarles que a raíz del estado de excepción que se ha implementado en El Salvador, se han capturado alrededor de 40,000 personas. Eso significa que El Salvador está en el top level en cuanto a privados de libertad en el mundo. Hay 3 impulsores: impunidad legal, violencia estatal y discriminación institucional. Ya en el 2019 se encontraba la falta de un poder judicial y una policía independiente, así como un marco legal que garantizara la rendición de cuentas. Hemos visto cómo entre 2019 a la fecha se ha dado una mayor profundización de la independencia judicial. Se ha impuesto una sala de lo constitucional. También se ha impuesto un nuevo fiscal y que, digamos, que hace que sea inexistente la independencia de los 3 poderes en El Salvador, una distribución desigual de la infraestructura y los recursos de seguridad y protección. Hay elementos que yo quiero destacar de este
este dominio, y es que el 50% de las muertes en El Salvador en este periodo entre 2014 a 2019 por la violencia de pandillas, que son 25.554 personas, el 50% lo aportaron lastimosamente los jóvenes. En cuanto a los feminicidios, han disminuido levemente de 8.5 a 6.5, sin embargo, es una tasa que duplica el promedio de las Américas y representa 3 veces la media mundial. También encontramos que la esperanza de vida de una mujer LGTBIQ era de 35 años, cuando la esperanza de vida promedio de un salvadoreño es de 75 años, ¿verdad? Esto para citar algunos datos que obviamente a cualquiera horroriza. En cuanto a educación y aprendizaje, pues encontramos que en el 2009, por cada 100 niños y niñas de 4 a 6 años que asistían a la escuela, 5 provenían de los hogares más pobres y 12 de los hogares más ricos. Respecto al uso de Internet o el acceso a Internet, el 28% de los centros escolares públicos tenían acceso a Internet, en contraste el 84% de los centros escolares privados sí gozaban de acceso a Internet. También encontramos que la probabilidad de completar los cursos de matemática y ciencia eran mucho mayores en los niños con mayores niveles de ingresos que pues en los hogares más pobres. También 5 impulsores que están generando brechas en educación y aprendizaje, como es el acceso desigual a una educación de alta calidad, un conjunto de normas sociales que están afectando el acceso a la educación, sobre todo en el campo, donde las familias más pobres utilizan a sus hijos para la labranza y obviamente la prioridad de la educación y la formación pasa a segundo plano. También el acceso desigual a los libros, a la tecnología e internet. Falta de infraestructura en las escuelas públicas para atender y también formación de profesores y profesoras, atender necesidades educativas especiales. Y bueno, también las estadísticas internacionales de pruebas TIMSS, en el caso del sistema educativo, son de las peores de América Latina, solo para citar el caso. En cuanto a la movilidad social, vemos que en el ámbito rural, el 12.9 de las y los jóvenes que tenían más educación que sus padres, en contraste con el casi 36% del sector urbano. Eso para mencionar dificultades en cuanto a ese tránsito de los hogares más pobres a transitar a hogares clase media. Bueno, también esto ya lo había tratado de sintetizar en la presentación, en la lámina inicial. Vamos a ir a seguridad financiera y trabajo digno. Y acá mencionar de nuevo estas brechas horizontales en cuanto a pobreza multidimensional. En el 2019, la pobreza en el sector urbano era del 17.5%, pero en el sector rural se multiplicaba por 2, era del 46%. También las brechas salariales en el sector rural son de 63 dólares y en el sector urbano de 67 dólares entre hombres y pues mujeres. Hay los impulsores, hay una debilidad institucional y una captura del Estado por parte de las élites, y esto hace que las oportunidades laborales sean deficientes. El mercado laboral es incapaz de crear empleos de acuerdo a la tasa de crecimiento de la población económicamente activa,
y una estructura de la política fiscal basada en impuestos indirectos que priman más el IVA, sobre todo, y con el modelo neoliberal que se implantó en 1990, se eliminó impuestos como el patrimonio, ¿verdad? Y obviamente el mecanismo de financiación del gasto público y del gasto social se basa en impuestos indirectos y en endeudamiento. Un modelo, bueno, los modelos que he citado van orientados hacia las élites. Las élites han tenido puertas giratorias para incidir en su favor en la promulgación de las leyes en la Asamblea Legislativa. Hay algo que es muy importante que nosotros encontramos, es que el número de personas ultra ricas en El Salvador son aquellos que tienen un patrimonio de más de 5 millones de dólares neto. Aumentó entre 2014 a 2019 de 100 a 110 personas. En 2019, estas 110 personas tenían 8.9 mil millones de dólares y que solo una persona más rica poseía 5.3 mil millones de dólares. Mientras que la pobreza multidimensional en El Salvador era de 2.1 millones de personas, ¿verdad? También falta de inclusión financiera. Paradójicamente, el año pasado, El Salvador no solo dolariza su economía, sino que cada 20 años nuestros gobernantes toman decisiones desequilibradas en el campo monetario. Se asume el Bitcoin como moneda de curso legal a sabiendas que es un criptoactivo que no cumple las funciones del dinero. Y lo quería relacionar con el acceso a los servicios financieros porque la falta de educación financiera y la falta de inclusión financiera, obviamente nosotros ya preveíamos que el uso del Bitcoin en El Salvador iba a ser un fracaso total, ¿verdad? Entonces vemos que solo el 24% de las mujeres poseían una cuenta bancaria frente al 36%, pero ahora se utiliza una billetera que se llama Chivo Wallet, que digamos ya no se empleó. El Estado trató de dar una transferencia, una donación de 30 dólares a los hogares salvadoreños. Los hogares salvadoreños bajaron la billetera, Chivo Wallet, solo utilizaron los 30 dólares y a partir de ahí ya nunca más la utilizaron. Incluso menciona que han desinstalado. Este día se está cumpliendo un año de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal y yo creo que esto es importante que ustedes que cursan estas cátedras estén claros que las medidas monetarias no van a venir a resolver los problemas de desigualdad estructurales que tengan los países. Sea el dólar, sea el Bitcoin como moneda de curso legal. Hay algo que me gustaría también, yo creo que es un común denominador en todos nuestros países en América Latina, y es que las mujeres se están dedicando al trabajo doméstico y al trabajo de los cuidados más del doble del tiempo que los hombres. Por ejemplo, en El Salvador a nivel nacional, las mujeres están dedicando casi 36 horas cada semana al trabajo doméstico y de los cuidados, mientras que los hombres dedican 16.4 horas. Y otro elemento también importantísimo es que el 87.3% de los propietarios de la tierra en El Salvador son hombres, frente a apenas un 12.7% de las mujeres. En cuanto a las condiciones de vida confortables, seguras e independientes, creo importante mencionar que en El Salvador el costo de la malnutrición, pero no solo hablemos de la desnutrición, sino que también de la obesidad, equivalen a 10.3% del PIB. Es decir, cada punto del PIB son 225 millones de dólares en El Salvador. En 2019,
casi el 47% de los hogares salvadoreños sufrieron algún tipo de inseguridad pues alimentaria. Obviamente digamos, estos niveles hoy con la pandemia, cuando lancemos el estudio, van a ver cómo se han elevado el 26.4% de la población rural no contaba con ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento. A su vez, el 58.9% de las viviendas no contaba con un servicio sanitario dentro del hogar. Los impulsores que más han exacerbado a este dominio es el acceso desigual a una buena nutrición, también al agua potable, saneamiento y servicios públicos para satisfacer las necesidades energéticas. En cuanto al dominio sexto, participación, influencia y voz, yo creo que es importante ir evaluando nuestros sistemas democráticos en América Latina. Ya entre 2014 a 2019, en El Salvador, las encuestas mencionaban que una persona de cada 10 se sentía satisfecha con la democracia. Es decir, 9 de cada 10 estaban insatisfechos con el régimen democrático derivado de estos modelos de desarrollo, digamos, perpetuados por las élites. También el 86% de la población creía que el país era gobernado por grupos poderosos para su beneficio. Y más del 90% de la población no tenía confianza en los partidos políticos. 8 de cada 10 personas también mencionaba que por ningún lado iban a defender sus derechos yendo a manifestaciones, a protestas y marchas. Y esto habla el común denominador de la deriva autoritaria que actualmente tiene nuestro gobierno, que inicia entre el 2009, pues el 1 de junio, pues en adelante, pero esta deriva autoritaria donde se rompe la independencia del poder judicial, donde se rompe la independencia de la fiscalía como órgano pues, de investigador del Estado, pero la población le da la mayoría absoluta en el Congreso al partido de gobierno, que se llama Nuevas Ideas, y obviamente esto genera que todos los proyectos de ley que se han aprobado desde esa fecha no sean basados en el contrato social que planteaba la doctora Palaus y la doctora Cruz, sino que por el contrario ha dado lugar a la eliminación de la oposición política de la sociedad civil bajo esta planadora. Es así como este año se da un estado de exención sabiendo que en un fin de semana se rompe la tregua por parte del gobierno y una de las pandillas, y eso eleva los homicidios un día casi en 60. Empieza el estado de excepción y a la fecha ya llevamos más de 40,000 personas jóvenes, sobre todo jóvenes de los hogares más pobres, las que han sido privados de libertad y que obviamente, digamos, no están defendiendo sus derechos de legítima defensa. Son 3 los impulsores, forma de apoyo a distintas formas de participación democrática no hay. La protección de derechos civiles y políticos de la ciudadanía, no hemos tenido una entidad de derechos humanos que realmente se haya plantado. Digamos, se han roto los mecanismos de rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía. Hoy, más que todo sobre la pandemia, todo se ha declarado como confidencial. Y obviamente siguen ese conjunto de normas sociales y culturales donde el salvadoreño considera que la democracia no es un modelo preferido, sino que la deriva autoritaria y populista
que se sienten cómodos, que mejor gobiernen las élites, porque tienen más experiencia en la función pública, porque vienen de la empresa privada. Y esto ha venido a reducir la voz, la participación, la representación y la influencia de la mayoría de grupos que hemos encontrado acá, que son los grupos excluidos, que son las mujeres, la población LGTBI, los pueblos pues originarios y sobre todo los jóvenes. Esto dio lugar a que este informe de la desigualdad planteara 6 conjuntos de políticas públicas que dieran ese golpe de timón hacia un nuevo modelo por la igualdad. Que el primer objetivo fuera conseguir una protección social universal, una economía más humana, una seguridad ciudadana y cultura de paz, una participación ciudadana y transparencia, una resiliencia y pues cambio climático y una justicia fiscal. Ahora, estos 6 clústeres llevan una cantidad de políticas públicas por cada clúster, donde necesitaríamos probablemente otros 45 minutos de tiempo para poderlos desarrollar. Con esto yo acabaría mi ponencia y esperaría con ansia cuando ya tengamos ese diálogo y donde vamos a poder ahondar más en otro tipo de resultados, otros enfoques que la comunidad universitaria quiera que pues dialoguemos. Muchas gracias. Las agradecidas somos nosotras. Es realmente para nosotros una lección magistral. La forma en que está organizado el estudio, su dominio sobre los conceptos y las conexiones entre unas cosas y otras, me parece extraordinario para presentárselo a nuestros estudiantes que son de ciencias de administración de empresas, pero no necesariamente tienen un manejo tan profundo de la economía y los temas económicos, ¿verdad? Y pensar en la conceptualización de la desigualdad como desigualdad multidimensional. Yo creo que ellos van a estar fascinados, agradecidos y además les va a servir de mucho. Porque ciertamente desde mi perspectiva, lo que usted ha presentado permite que ellos se retraten, que retraten su contexto, que puedan verse con muchas de esas variables y elementos que son comunes a nuestra sociedad y nuestro contexto puertorriqueño. Silvia. Pues yo, el doctor Cabrera dice que 45 minutos más para contestarme mi pregunta necesitaba una semana. 45 minutos movería. Yo quiero traer mi experiencia en El Salvador, que gracias por el trabajo en el programa doctoral de la Universidad de El Salvador. He tenido la oportunidad de visitar El Salvador varias veces. Y pues a la verdad que hay unos contrastes. Y parte de mi experiencia es, por ejemplo, a nosotros en Puerto Rico la educación nos ha mantenido diciendo que nosotros somos un país chiquito sin recursos y que por eso necesitamos a papá Estados Unidos que nos cuide, porque nosotros somos muy pequeñitos, muy débiles y muy vulnerables. Y cuando llego a El Salvador resulta que ellos se llaman el pulgarcito de Centroamérica, ¿verdad? Y de Latinoamérica. Y también tienen ese imaginario de que son chiquitos, etcétera. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de escaparme por la ruta de las flores a los pueblos vivos y cómo la economía local es tan vibrante. Yo respiré mucha paz. A lo mejor es que yo vengo de San Juan de Puerto Rico, que se vive en una violencia y una prisa y una urgencia diferente. Y entonces me contrasta cuando lo veo como que hay tanta violencia, pero es violencia que yo no vi. Yo me sentí en esos pueblitos
en San José de Ataco me podría ir a vivir porque lo que viviera paz, ¿verdad? Así que imagino que también hay esos contrastes entre lo rural y la ciudad, sin lugar a dudas. Pero definitivamente todavía hay ese sentido humano que acá en Puerto Rico yo siento que se ha perdido más. Yo caminé por las calles de El Salvador, me hospedé en un hotel chiquito que me atendieron como una reina, pero estaba realmente como que en una casa de una familia. Y para mí fue una maravilla. Y pues a la más mínima provocación vuelvo para El Salvador sin lugar a dudas. Me llama la atención que precisamente en uno de esos viajes a San José de Ataco, me estaba comentando el compañero que contratamos para que nos llevara pues, de paseo, ¿no? Que la agricultura se estaba perdiendo porque se estaba dando el fenómeno de que muchos salvadoreños tenían que emigrar y entonces mandaban luego divisas y los familiares en El Salvador se habían acostumbrado a recibir el dinero y que no iban a coger sol ni a que le picaran las hormigas para trabajar la agricultura. Y entonces yo estaba estudiando agricultura sustentable en los tiempos que he estado viajando allá. Así que esas cositas se me quedan como que en la parte de atrás del cerebro y se quedan ahí. Y uno de los datos que me llama la atención es que hay más desnutrición en el campo que en la ciudad. Y Beatriz y yo siempre hemos comentado que en el campo se pasa menos hambre que en la ciudad, porque malo que bueno, hay un racimo de guineo, hay una pana, hay guayaba, hay una piña, que se comparte, porque en la ruralía, por lo menos en la nuestra, y yo creo que eso se vive igual en Latinoamérica, tiende a ser más recíproca, hay más reciprocidad en los aspectos rurales, ¿verdad? Entonces me llamó sobremanera el por qué más desnutrición en el campo, porque yo esperaría más desnutrición en la ciudad. No quiero que me lo contestes ahora porque quiero dejar a los estudiantes con esa misma incertidumbre para cuando tengamos próximamente el conversatorio, que entonces nos pueda relatar por qué esa diferencia y poderlo contrastar con nuestras propias experiencias. Claro, vi también los datos de que no tienen servicios sanitarios y no hay agua potable. Entonces también me pregunto por qué no hay captación de agua de lluvia, por qué no hay pozos. Por ejemplo, en nuestros campos, en la parte rural, es poca el agua que hay de acueducto, sino que se usa el agua que se llama el agua de la comunidad, porque son aguas que se rescatan de los manantiales, de las quebradas, etcétera, y ese es con el agua que se suplen. Me estuvo bien. Te sigo tirando preguntas para cuando tengamos el conversatorio, pero me reaccionas, te doy la palabra de mismito. Que el 87.3% de los hombres son propietarios de la tierra. ¿Qué pasa? En el matrimonio no hay bienes gananciales que la tierra la posean ambos. Pregunta que me quedó, ¿verdad? ¿Cómo con los 40,000 presos? Claro que están acabando con los líderes y las lideresas, las están metiendo presas, los están asesinando, los están desapareciendo. Y eso está ocurriendo en toda la Via Yala. Lo mismo en Colombia. Se meten a los territorios de los pueblos originarios y hay asesinatos, desapariciones. Y estamos perdiendo a esos jóvenes que pueden transformar esto en algo mejor. Y cómo la política, los cuerpos represivos de la policía y del sistema judicial es una cosa que se está repitiendo en todos nuestros países. Y obviamente voy a querer que me cuentes muchísimo más de el Bitcoin. Y lo último, que es como si estuviera dando un dato de Puerto Rico, el 80% no protesta. O sea, nos hemos acostumbrado a que nos golpeen, a que nos humillen, a que nos maltraten. Y eso tiene que cambiar. Y es doloroso escuchar que no somos solo nosotros, sino que en otros países está sucediendo exactamente lo mismo. Y algo hay que hacer para abrir de ojo. Y eso es una reacción chiquita, mira, nada más con lo poquito que he ido apuntando. Así que nada, esto es ¿cómo se dice? Cuando uno toma un entremés, ¿verdad? Es para abrir el apetito a nuestro próximo conversatorio. Pero Oscar, tienes la palabra para concluir tus reacciones.
Sí, bueno, primero, muchas gracias. Creo que El Salvador es un país de contraste, como lo pudiste advertir, Silvia. Hay sectores o regiones que gozan de una estabilidad en cuanto a seguridad, pero están altamente correlacionados con vocación turística. Y eso hace también que se generen polos de desarrollo entre la población, apoyados obviamente por un sistema policial que está permanente. Pero eso no es el común denominador de los 262 municipios en los que está distribuido El Salvador. Hace unos años yo hice un estudio de una matriz de tránsito en El Salvador y encontramos que de los 262 municipios, solo 32 municipios tenían relaciones, digamos, productivas, sociales. El resto de municipios estaban totalmente descolgados pues, de la economía, de la sociedad. Y esos municipios son los que obviamente presentan los niveles más elevados de pobreza, de desigualdad, de suficiencia pues, alimentaria, violencia e inseguridad, pero no solo violencia en términos de pandillas, sino que violencia física dentro de sus hogares por sus parejas, ¿verdad? Violaciones. Obviamente, este es un país, como dije, con esos contrastes. Por otro lado, los diferentes modelos que han sido implantados en El Salvador. Hace poco yo publiqué con otros colegas de la región centroamericana un libro con CEPAL sobre patrones de desarrollo pues, económico y social, y donde evaluamos de manera exhaustiva a partir del método histórico estructural de la CEPAL estos modelos de desarrollo. Y un dato en cuanto al agro que tú planteabas. En 1951 el sector agropecuario pesaba un 51% del valor añadido. En el 2019 pesa un 5% el sector agropecuario. Ese, para citar un ejemplo, el sector servicios en el 51 pesaba un 47% y ahora es un 70.4%. El problema es que no son servicios avanzados a las empresas, sino que son servicios de baja productividad donde se concentra el empleo femenino, que es sector informal, autoempleo. Y obviamente esto hace también que, llamémosle, este sector no reciba los beneficios de los bienes públicos, ni tampoco aporte, con excepción del IVA, pero el otro tipo de impuestos, pues, en definitiva, digamos, otro elemento que yo creo que es una recomendación, y es que no solo nos quedemos con la desigualdad desde la perspectiva del ingreso, sino que miremos la perspectiva de la riqueza. Por ejemplo, en El Salvador, el 10% más rico de la población posee el 66% de los activos. Y el 1% más rico posee el 33% de la riqueza en el periodo entre 1995 a 2009. El Salvador está ligeramente por debajo de América Latina, donde el 10% más rico se queda con el 76% y el 1% más rico el 43%. Y América Latina es la segunda región más desigual del mundo. Entonces, acá podemos observar cómo el hecho de esta concentración de la riqueza, el hecho que la forma de financiar el gasto social no sea a partir de tributación inclusiva, sino que sea a partir de impuestos indirectos. Esto a la larga
incide sobremanera, digamos, en las condiciones de vida de la población. Hay una serie de estudios que plantean que la eliminación de los impuestos al patrimonio o a la riqueza, junto a las desgravaciones de impuestos a los hogares de ingresos elevados, se ha venido apoyando a partir de estudios de la visión dominante, donde plantean que eso genera efectos benéficos en el crecimiento. Pero esta serie de estudios han sido desmontados y a la larga lo que nos está diciendo es esta desigualdad de ingreso y riqueza, esa tributación imperfecta basada en impuestos indirectos, está trayendo a consecuencias en los niveles de vida de Puerto Rico, de El Salvador, de América Latina, en los ingresos de la población, en el crecimiento económico inclusivo y en las tasas de desempleo y subempleo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con los promedios, ¿verdad? No hay que quedarnos con esos promedios, sino que hay que escudriñar esos máximos y mínimos que se dan al interior de nuestros países. Y respondiendo que me pica la lengua en el tema de Puerto Rico, el hecho de ser una isla y no, que eso significa que no vas a ser autosuficiente respecto a los Estados Unidos. Tenemos el caso de Singapur. Singapur son 500 kilómetros cuadrados. Es lo mismo que el área metropolitana de San Salvador. Y Singapur tiene una renta per cápita por encima de los $50,000 por persona. ¿Cómo es posible que no teniendo recursos naturales, Singapur es un país desarrollado? Pues obviamente está en ese contrato social, está en la apuesta por la educación, por el cambio tecnológico, por la innovación, por la difusión tecnológica. En la medida que el Estado se centra en proveer bienes como educación, salud, vivienda de alta calidad, en esa medida los países pueden prosperar. En el caso de Singapur, dadas sus valores, principios asiáticos, también eso no puede ser extrapolado a nuestros países, pero es necesario hacer ese contrato social. Hace poquito compré un libro que se lo recomiendo, se llama Lo que nos debemos unos a otros, que es un nuevo contrato social de Minouk Chafik. Ella es la directora de la London School of Economics. Es este libro, para que lo vean. Yo lo compré por Amazon, vale como unos $22. Se lo recomiendo. Viene Chafik y ella es egipcia. Entonces, es una persona que ha vivido en la pobreza, ¿verdad? Que no es, a pesar que su familia era de ingreso elevado, pero ha convivido con la pobreza, fue funcionaria del Banco Mundial y ahora está en la London School of Economics, que es, digamos, la universidad que trabaja con nosotros en cuanto a estos informes de la desigualdad. Y ella plantea la insatisfacción que existe en todos los países del mundo respecto al régimen democrático, a los modelos económicos y sociales, pero también dice ella que hay que tener un gran cuidado con esas derivas autoritarias donde la población se aferra, dado que la democracia no ha sido capaz de brindarle los niveles mínimos de vida. Dice, hay que tener mucho cuidado con los populistas. Hay que tener cuidado con los regímenes autoritarios, ¿verdad? Y quitarse un régimen autoritario que viene a romper toda esa incipiente democracia que tienen nuestros países es muy grave. En El Salvador fue un ejemplo a nivel mundial de diálogo, de negociación en plena guerra civil. Se construyen los acuerdos de paz, se construyeron unas instituciones pues imperfectas, obviamente, pero que ahora por esa deriva autoritaria se ha roto todas estas instituciones. Entonces, creo que la mejor lección que tiene Puerto Rico es la autodeterminación. La mejor lección que tiene Puerto Rico es tratar de resolver sus problemas y no necesariamente lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para Puerto Rico.
Y otro es, las políticas de austeridad no son la variable que va a venir a salvar a nuestro país. Eso es totalmente contraintuitivo. Eso es grave, el estar queriéndole imponer a un pueblo la austeridad fiscal. Por el contrario, esos enfoques, como planteamos, han venido cayendo por su propio peso. Los ricos más ricos, cuando tú le quitas el impuesto al patrimonio, obviamente no les interesa invertir en el país, se van a sus paraísos fiscales. ¿Y qué pasa? Se De lo queda cual el Puerto Rico es Estado. uno. Exacto, pero quienes se benefician de ese paraíso fiscal, de la baja tributación, son esos grandes empresarios y no la población que tú retratabas ahí a la orilla pues, del mar, ¿verdad? Donde se ven los contrastes. Esos contrastes de Puerto Rico son el pan de cada día en América Latina. Gracias. Pues, y por eso son tan necesarias estas conversaciones, para saber que no estamos solos y para saber que sí, que hay soluciones, que es cuestión de encontrarlas. Exacto. Aprovecho para felicitarte una vez más porque precisamente en el doctorado de Ciencias Económicas en la Universidad de El Salvador se está tratando de buscar soluciones que le sirvan al pueblo salvadoreño. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, parecernos a nosotros mismos, cada uno en su territorio y su contexto. Así es. Pues nada, los invitamos a que estén con nosotros próximamente en el conversatorio, que ya buscaremos alguna forma de anunciarlo ahora, en futuro. Y si ven esta charla en pasado, pues como quieran pueden disfrutarla. Pues bueno, para mí también ha sido un gusto y nos vemos próximamente. Muy bien. Pues muy buenas a todos. Bueno, hasta luego. Okay.